¿Qué es la fortaleza? Bueno, los jóvenes, si algo que más tienen es la fortaleza. Este domingo por la mañana, muy temprano, los jóvenes me invitaron a escalar este monte que está acá al lado, el Cerro Grande, y yo tenía miedo porque a veces ya me siento viejito, pero gracias a Dios pudimos subir hasta la cima de ese monte y ver todo Chihuahua desde allá arriba. Y allá arriba hay un letrero que dice: el cielo de Chihuahua es testigo. Y yo dije, ¿de qué cosa será testigo el cielo de Chihuahua? Y hoy el cielo de Chihuahua está siendo testigo de que aquí hay jóvenes que quieren recibir la fortaleza que Dios da. ¿Qué podemos hablar de la fortaleza? La fortaleza del hombre no está en el ancho de sus hombros, está en el tamaño de sus brazos cuando abrazan. La fortaleza del hombre no está en lo profundo del tono de su voz, está en la gentileza que usa en sus palabras. La fortaleza de un hombre no está en la cantidad de amigos que tenga, está en lo buen amigo que se vuelve de sus seres queridos. La fortaleza de un hombre no está en cómo lo respetan en su trabajo, está en cómo es respetado en su casa. La fortaleza del hombre no está en lo duro que puede golpear, está en lo cuidadoso de sus caricias. La fortaleza de un hombre no está en su cabello o en su pecho, está en su corazón. La fortaleza de un hombre no está en las mujeres que ha amado, está en poder ser verdaderamente de una sola mujer. La fortaleza de un hombre no está en el peso que pueda levantar, está en las cargas que puede llevar sobre sus hombros. Y por último, la verdadera fortaleza de un hombre no está en confiar en sus propias fuerzas, está en poner su confianza en Dios. Esa es la verdadera fortaleza, queridos jóvenes. ¿Y qué podemos hablar de esa fortaleza? ¿Qué es fortaleza para cada uno de nosotros? Si nosotros vamos al diccionario, tendremos ahí una definición. Fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Eso es fortaleza, lo que dice el diccionario. Es la capacidad de algo para soportar o resistir. Otra definición de fortaleza es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos y penalidades. La fortaleza, hermanos, es una capacidad moral. No se mide en la fuerza que tenga el joven que ha ido al gimnasio. No se mide en la capacidad que es quizás de correr una carrera y alcanzar los 42 kilómetros del maratón corriendo. La verdadera fortaleza está en la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos. Y si vamos al término espiritual, fortalece la capacidad moral que debe tener el joven para decir no a lo que tiene que decir no y para decir sí a lo que debe de decir que sí. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios así: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en ¿quién? El hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí hay una maldición para todos aquellos que confiamos en ¿quién? Que confiamos en los hombres. A veces nos confiamos en las riquezas, a veces podemos confiarnos en algún conocido, en algún amigo, en un hermano.
Y a veces los mismos hermanos de la misma iglesia son los que más nos defraudan, ¿o no? Pero ¿qué dice ahí la Biblia? Y no te quejes de los hermanos, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es, ¿en quién? En Jehová. ¿En quién debemos confiar? En Jehová. ¿No debemos confiar en nuestra propia fuerza? ¿No debemos confiar en la fuerza de un amigo? Debemos confiar en la fuerza de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Dice aquí la palabra de Dios que cuando nosotros confiamos en Dios, que cuando el joven pone su confianza en Dios, será como un árbol plantado junto a arroyos de agua. Y el libro de Salmos capítulo 1 dice: será como árbol plantado junto a arroyos de agua viva, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a hacer? Prosperará. Pero cuando queremos poner nuestras fuerzas en algo pasajero, cuando queremos depositar nuestras fuerzas en el hombre, esa fortaleza no va a venir a nosotros. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Y en la antigüedad, las ciudades estaban cubiertas, rodeadas por fortalezas, por murallas que eran inquebrantables. Y mucha gente se sentía seguros dentro de esas murallas. Tenían todo para vivir, tenían el agua suficiente, tenían todo para estar dentro de esas murallas. Pero el peligro estaba cuando abandonaban la muralla. Ahí los enemigos podían matarlos. También nosotros sabemos que la iglesia es la fortaleza de Dios. Hechos de los Apóstoles dice que es el medio señalado de Dios para la salvación de las almas. Es la fortaleza de Dios. Pero si nosotros abandonamos esa fortaleza, si nosotros dejamos a un lado esa fortaleza que es la iglesia de Dios, estamos a merced del enemigo. Y algo que hay que comprender, que la fortaleza del hombre no es la misma que la fortaleza de Dios. Y yo quiero que estudiemos una historia del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y en ese capítulo por lo menos hay 3 historias que son bien interesantes. Una es la historia del hacha prestada. Si ustedes recuerdan de aquel joven que pidió prestada un hacha y el hacha cayó al agua. Esa es una historia. Otra historia está los soldados del rey de Siria y Giezi. Si ustedes recuerdan, cuando rodearon la casa de Eliseo, los soldados, y salió Giezi y dijo: señores, nos tienen rodeados. Esa es una historia de ellas. Pero casi al final del capítulo hay una historia en el versículo 24, y dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Mientras se acomoda el proyector, buscó la cita, Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 24, dice la palabra de Dios así:
Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. La mejor manera de hacer que una fortaleza sucumbiera era rodearla. Cuando el pueblo no podía salir y no podía entrar, las arterias por donde se nutría la ciudad de alimento, de agua, eran bloqueadas. Y eso provocaba que por un tiempo dentro de la ciudad hubiera reposo. Pero mientras las reservas alimentarias se iban reduciendo, llegaba la crisis para la ciudad. Y el ejército que la rodeaba no tenía ni siquiera que pelear, no tenía ni siquiera que gastar flechas, sino que solamente tenía que esperar pacientemente. Patriarcas y Profetas y Reyes mencionan en la página 192 y 193 que después de que Eliseo llevó los soldados, si ustedes recordarán que los soldados que aparecieron en la casa de Eliseo cuando Giezi salió quedaron ciegos y fueron llevados hasta la ciudad. Después de ese evento, dice, después de esto Israel quedó libre por un tiempo de los ataques sirios, pero más tarde, bajo la enérgica dirección de un rey resuelto, Hazael, los ejércitos sirios rodearon a Samaria y la sitiaron. Y miren lo que pasó. El versículo 25 dice la palabra de Dios: y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. La situación en esa ciudad empeoró a causa del sitio. Y dice ahí que la cabeza de un asno se vendía a 80 piezas de plata. Traté de hacer la cuenta. Normalmente unos 28 gramos de plata cuestan 249 pesos. 80 piezas de plata estarían pesando casi 1 kilogramo de plata. A nuestra moneda aproximadamente saldría en 8,110 pesos la cabeza de un asno para que te la comieras. Que era lo peor, o una de las cosas peores que en aquel entonces los samaritanos, los de Samaria, los israelitas, podrían comprar para comer. Ese era el precio que había en el supermercado para la cabeza de un asno. La necesidad que había estaba debilitando la fortaleza de la gente. La necesidad que había en ese entonces había estado. Y dice, bueno, la cabeza sería la peor parte y la más barata. Quiere decir que no sé cuánto costaría el cuerpo del asno. Además, bueno, la cuarta parte de un cap, y ahí dice, bueno, esta versión dice estiércol de palomas. Quizás alguna de sus versiones dice algo diferente. Realmente la traducción de este texto es hasta cierto grado incierta. No hay una seguridad de qué era lo que vendían por 5 piezas de plata. Esta traducción dice estiércol de palomas. ¿Y quién compraría estiércol de palomas como para comer en esa situación? Pero así estaba. Hay otra traducción que habla de cebollas silvestres en vez de estiércol de palomas. Otra traducción dice algarrobas, otra dice un puñado de garbanzos y otra dice, peor, intestino de paloma. Las vísceras de paloma. Ese era el precio de lo que había o lo que se vendía en aquel entonces. Así estaba la situación. Un cap era un poquito más de medio litro. Ahora, algo que tenemos que comprender es que esa situación realmente estaba muy mal. Y si seguimos leyendo el texto, el versículo 26 al 29 dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo:
si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Esta es una expresión como de burla, diciendo, bueno, de este lado del granero no tiene nada y el lagar tampoco tiene. ¿De dónde quieres que yo te salve si no te salva Dios? Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo, hoy y mañana comeremos el mío. La historia dice que llegaron a tal situación de que las madres se comían ¿a qué? A sus hijos. Yo no sé si alguien de aquí que sea madre se comería a su hijo y se la compartiría con la vecina. Así estaba la situación. Dice, trae acá tu hijo y lo vamos a comer hoy y mañana nos comemos el mío. Y sigue diciendo, cocimos a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente dije, da acá tu hijo, comámoslo, pero ella lo escondió. Bueno, ya estaba llena. Así estaba la situación en aquel entonces. Pero ¿por qué Samaria había caído en tal situación? ¿Cuál es la razón por la cual entramos en tal crisis? Nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26. No vamos a leer todo el capítulo, pero el versículo 2 al 13 nos habla la bendición de la obediencia. El versículo 2 al 13 dice, el versículo 2, guardad mis días de reposo y tened en reverencia en mi santuario. Y dice, bueno, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra. Ahora Dios empieza a enumerar todas las bendiciones. Daré lluvia a su tiempo, la tierra rendirá, los árboles darán su fruto, la trilla alcanzará la vendimia, haré quitar de la tierra las malas. Cuando nosotros somos obedientes, viene una bendición de parte de Dios a causa de la obediencia. Pero si hay desobediencia, hermanos, ¿qué pasa? El versículo 14 al 33 dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos los mandamientos e invalidando mi pacto, bueno, y ahí viene toda la lista de lo que iba a venir al pueblo de Israel. Y el versículo 29 dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Dios le había dicho al pueblo de Israel que la bendición estriba en la obediencia. Las promesas de Dios, queridos jóvenes, son condicionales. Las promesas son condicionales. Dios quiere derramar su bendición y el cielo está lleno de bendiciones no reclamadas a causa de mi desobediencia. Pero Dios quiere derramarlas. Pero dice aquí la palabra de Dios que si el pueblo de Dios no obedecía, llegaría al punto que tendrían que comerse aún a sus propios hijos y a sus propias hijas. Y esto fue lo que sucedió en esta historia en tiempos de Hazael, el rey de Samaria. Eso fue lo que sucedió. Y regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y anduvo así por la muralla, y la gente veía el saco interior que traía sobre su carne. Ahora el rey, al ver la condición que tenía su nación, al ver la miseria que había en su país a causa del pecado, dice la palabra de Dios que el rey dice que rasgó sus vestidos y se vistió de saco. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno,
era una expresión de dolor a causa de esa necesidad. Y el rey, eso fue lo que pasó. Y hay algo interesante que dice en el libro de Salmos 52:7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Qué hace el ser humano? Hace rato lo mencionaba. El hombre no pone a Dios por su fortaleza, sino que confía ¿en qué cosa? En sus riquezas. Hermanos, así sucede. El joven es rico en fuerza, en vitalidad. El joven no se cansa. El joven es inteligente. Y el joven confía en eso. Pero el joven no confía a veces ¿en quién? En Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Sí, Dios nos dio fortaleza. Dios nos da capacidades que los niños no tienen y que los adultos ya perdieron. Pero Dios desea que esas capacidades, Dios desea que esas fuerzas las dediquemos ¿a qué? A Él. Dios desea eso, que las dediquemos a Él. Cuando mi padre se vino como presidente a esta asociación, ya había entrado a la universidad. Y yo quería venirme con él, pero papá me dijo, hijo, ya entraste, es tu sueño, termínalo. Pero yo en esa ocasión dije, Señor, si yo puedo terminar mi carrera, si yo puedo con tu ayuda salir de la universidad, yo no quiero dedicar estas fuerzas para el mundo. Yo quiero dedicártelas a ti. Y sé que no todos los jóvenes dirán lo mismo que yo. Pero lo que sí yo deseo es que cada joven pueda dedicar sus fuerzas al servicio del Señor. En el área que les guste, en la medicina, en la enfermería, en la industria, en lo que sea, pero que sus fuerzas, sus pensamientos, todo esté dedicado al Señor. Porque a veces confiamos en lo que podemos hacer. Cuando yo renuncié a mi trabajo, mi jefe me dijo, ¿y cuánto vas a ganar? No sé. Pues nada, le digo, somos voluntarios. ¿Y de dónde vas a vivir? ¿Quién sabe? Y me dice, estás loco, Johnny. Estás loco. Pues quizás estoy loco. Y el día de mi cumpleaños se reunieron todos los trabajadores. Me llevaron un pastel y la noticia que dio mi patrón fue, ¿cómo ven? Johnny va a renunciar a su trabajo y se va a ir de misionero. Unos se rieron y bueno, yo dije, gracias por el feliz cumpleaños. Me despedí de mi trabajo y me dijo mi jefe, Johnny, lo que quieras, cuando necesites algo, tú nomás me avisas. Dije, bueno, gracias. Y un día le llamé, necesitaba algo, no regalado, pero le dije, ayúdame. Me ayudó y fui a Costa Rica, a un seminario para pastores. Cuando regresé, lo fui a ver y le dije, bueno, ahora quiero saber cómo te voy a pagar. Y me dice, Johnny, está pagado. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cuando nosotros confiamos en la fuerza, pero la desviamos hacia otro objetivo, te vas a gastar la fuerza ahí toda la vida. Pero cuando dedicas tu fuerza a Dios, tienes su recompensa. Y Dios, hermanos, Dios paga mejor que cualquier trabajo. Dios paga mejor que cualquier empresa. Y Dios te da las mejores vacaciones que en cualquier lugar.
Estoy seguro que si hubiera seguido yo trabajando, no estaría aquí, no conocería Chihuahua, no conocería gran parte del país, inclusive no conocería otro país. Pero hermanos, hay que confiar en la fortaleza de Dios. Ahora, el rey, bueno, estaba en problemas. Y regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 7 ahora. Y miren cómo estaba la situación. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos, voy a leer del 1 en adelante. Entonces dijo Jehová, oíd palabra. Entonces dijo así Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Siempre hay un incrédulo. Y ese hombre estaba ahí cuando Eliseo dijo esto, mañana todo bajará de precio a la puerta de Samaria. Y había el segundo del rey, en quien el rey se apoyaba y dijo, ni porque Dios abra ventanas, en los cielos va a ser así. Muchas veces nosotros somos incrédulos y no conocemos lo que Dios tiene para nosotros. Y decía él, aunque se abran las ventanas de los cielos, no va a haber eso. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Dice así, y él dijo, o sea, Eliseo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Y tú qué quieres hacer con la bendición de Dios? ¿Verla o disfrutarla? ¿Qué queremos hacer con la bendición de Dios? Porque a veces por incrédulos, a veces por confiar más en mi propia fuerza, solamente vemos la bendición de lejos. Pero hay otros que de veras la disfrutan. Y Dios quiere que disfrutemos las bendiciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Ellos tenían 3 opciones. Y sigue diciendo esto. Si entramos a la ciudad, por el hambre que hay en ella, moriremos. Esa era la primera opción. Dice, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Esa era la segunda opción. Y si vamos allá con los soldados, con los sirios, pues tenemos 2 opciones. O que ellos nos den la vida, o que nos maten. Así que ellos tenían que tomar una de esas 3 decisiones. Eran 4 hombres leprosos. Ahora recordemos algo. La lepra era la enfermedad más temida. Se llamaba el dedo de Dios o el azote. Así se le conocía esa enfermedad. Y si alguien tenía lepra, no, ya no te juntes con él, porque por algo está así. Y como era contagiosa, y el leproso tenía que salirse de la ciudad e ir gritando inmundo, inmundo, inmundo. ¿Y saben qué atacaba esa enfermedad? Las vías respiratorias. La voz se les hacía fea. Pero aquellos hombres tenían que ir por donde estuvieran gritando esa palabra. Así que estaban 4 leprosos ahí. Y ellos conocían la situación. Decían, si entramos a la ciudad, nos morimos. Si nos quedamos aquí, nos morimos. Pero si vamos allá, dice así, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Esa fue la decisión que tomaron. Y aquí hay una lección, hermanos, que tomar. O arriesgamos todo, o nos morimos de hambre. Así de simple, hermanos. A veces el mundo nos ofrece dinero, nos ofrece comodidad, nos ofrece bienestar, nos ofrece todo. Todo nos ofrece, pero nos pide que transgredamos la ley de Dios. Y si arriesgamos todo lo que tenemos, que no es nada. Recuerdo en cierta ocasión, platicando con 4 jóvenes, hace unos 10 años, pues estábamos haciendo nuestros planes y decíamos, bueno, pues hay que dejar todo y hay que seguir al Señor. Y unos pues
queríamos ser misioneros y otros eran colportores y bueno, hicimos planes y dice uno, sí, yo voy a dejar todo para seguir al Señor y dice otro, bueno, ¿y qué vas a dejar si no tienes nada? En efecto, no tenemos nada. Y a veces decimos, yo dejé todo para servir al Señor. Hermano, no tenemos nada. Job dice, vine desnudo y desnudo me iré. Ahora, hermanos, hay que arriesgar eso nada que tenemos en esas oportunidades. Entonces estos 4 leprosos se levantaron y decidieron ir a ese lugar donde estaban los soldados. Y el versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. El 6 y el 7 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Esas son las batallas que a Dios le gusta pelear. Cuando el médico dice que no. Cuando la economía te dice no. Cuando tus padres, si son incrédulos, dicen no. ¿Es cuando Dios dice? Sí. La necesidad del hombre es la gran oportunidad de Dios. Y los sirios, de pronto, pensaron que venían los enemigos y salieron huyendo. ¿Y con qué se encontraron esos leprosos? Sigue diciendo, cuando los leprosos, dice el 8, llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Andaban como locos, jamás habían tenido tanta comida, tanta riqueza para ellos 4. Entraban a una tienda, entraban a otra y no imagino la fiesta que harían, brincarían como niños. Tuvieron esa oportunidad, pero de pronto ellos se detuvieron y dice la Biblia, el 9, y se dijeron uno al otro, ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos tomaron una decisión. Esa fuerza, esas bendiciones que encontraron ahí, no se las quedaron para ellos, sino ¿en quién pensaron, hermanos? Ellos estaban desahuciados. Ya no tenían solución. Ellos estaban, apartados de la gente. Estaban fuera de la ciudad. Ellos estaban en medio del campamento de los sirios. La ciudad, ellos estaban ahí afuera. Pero cuando tuvieron la oportunidad, cuando recibieron la bendición de Dios, hermanos, ¿qué hicieron ellos? Bueno, primero la quisieron disfrutar, pero de pronto se detuvieron y dijeron, bueno, estamos haciendo mal, nos va a alcanzar nuestra maldad. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Miren, pasa algo bien interesante. Gracias a ellos, el pueblo comió. Y eso lo sigue diciendo la historia. Dice más adelante, dice el versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos y asnos también atados, y el campamento intacto. Entonces se da la noticia y bueno, mandaron gente de a caballo para ver si era cierto eso. Pero cuando se enteraron que era cierto,
Bueno, toda la gente se empezó a desesperar. Y aquel hombre que dijo, no, aunque Dios abra las ventanas de los cielos, no va a suceder esto, se puso a la mitad de la entrada y todos salieron de la ciudad. ¿Y qué pasó con él? Lo aplastaron y se murió. Pudo ver, pero no pudo ¿qué? Disfrutar. El libro de Proverbios capítulo 10, 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. ¿Cuál camino quieres? Dice ahí que el camino de Jehová es fortaleza ¿a quién? Al perfecto. Pero es destrucción a los que hacen la maldad. Así sucede. Dice aquí este testimonio, Mensajes para los Jóvenes, página 44, dice: los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y prueba en su vida religiosa. Hermanos, tampoco es fácil, tampoco va a ser todo, qué bonito. No, hermanos. Yo estoy seguro que el pastor, que los hermanos que están acá, como líderes de la asociación, como líderes de nuestra unión, hermanos, la vida no es fácil. La vida no es fácil. Pero dice, los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y prueba en su vida religiosa. Así de simple. A veces siempre damos las experiencias más halagadoras, más bonitas, pero muchos nos guardamos las experiencias que no son nada halagadoras. Pero no deben desechar su confianza. Sí, queridos jóvenes, no va a ser fácil. Satanás va a poner muchas trabas y nuestra infidelidad puede llevarnos a necesidades, puede llevarnos a problemas, aunque aparentemente traigan comodidades. Dice, pues esta es una parte de su disciplina en la escuela de Cristo y es esencial para que toda escoria pueda ser eliminada. Entonces las pruebas y las dificultades que hay en nuestra vida son necesarias para que la escoria sea ¿qué? Sea eliminada. Para ponernos derechitos. El siervo de Dios debe soportar con fortaleza los ataques del enemigo, sus dolorosos vituperios, y debe vencer los obstáculos que Satanás coloque en su camino. Pero a veces, aún con esto, el joven y la señorita sigue confiando en su propia belleza. Y el libro de Isaías capítulo 3, versículo 16 al 24, habla de los perfumes, de los zapatos que hacen ruido, habla de todas esas cosas, hermanos, en las que confiamos. Habla de todo aquello en que confiamos nosotros. Pero dice Dios que en lugar de perfume habrá ¿qué? Mal olor. En lugar de peinados ostentosos habrá calvicie. Porque la fuerza que nosotros tenemos aparentemente, porque la belleza en que nosotros tenemos y confiamos, hermanos, a la vista de Dios no es nada. Mensajes para los Jóvenes, página 44, dice: Satanás tratará de desanimar a los seguidores de Cristo para que no oren ni estudien las Escrituras. Y arrojará su odiosa sombra a través del sendero para ocultar a Jesús de su vista, para excluir la visión de su amor y las glorias de la heredad celestial. Se deleita en hacer andar a los hijos de Dios vacilantes, temblorosos y apenados bajo una duda continua. Es que ya no sé si ir a la iglesia, es que ya tengo dudas, yo no sé. Me he encontrado con gente que me dice, hermano, yo dudo del sábado, si es el día del Señor. Apenas una hermana me dijo, Johnny, yo dudo si comer carne es pecado. Y eso empieza a ser Satanás. Y a veces decimos, bueno, yo doy el diezmo, pero yo no estoy de acuerdo con el diezmo.
O hay jóvenes que dicen, bueno, yo me pongo falda larga, pero no creo que usar pantalón sea pecado. Y eso es lo que hace que Satanás. Pero como no nos fortalecemos con la oración y el estudio de la Biblia y confiamos en nuestra propia fuerza, es más fácil que caigamos. Hermanos, a veces decimos, es que caí. Sí, hermanos, pero la caída no se da de un día para otro, hermanos. La hermana Juárez dice que si resistimos una prueba nos hacemos más fuertes para la siguiente, pero si no la resistimos nos hacemos más débiles. ¿Para qué? Para las demás. Entonces, si caemos, si el joven cae, no es porque cayó de la noche a la mañana, es porque olvidó que el secreto de la verdadera fortaleza está en orar y estudiar las escrituras. Esa es la verdadera fortaleza. Pero ¿cuándo oramos? Pues cuando ya tenemos el problema encima. Y yo no sé si a ustedes les pasó, cuando yo era niño, oraba hasta porque se me perdía la libreta y los tenis, no sabía dónde estaban. Dice, Señor, pues ¿dónde los puse? Y a veces nosotros oramos cuando tenemos ¿qué? Necesidad. Pero tenemos que orar porque siempre tenemos necesidad. Pero ¿qué hace Satanás? Nos distrae. Nos distrae. Sigue diciendo, trata de hacer la senda tan triste como sea posible. A veces somos tristes, no somos felices. Y vemos a los de allá afuera que sonríen. Y decimos, qué difícil es ser cristiano. Y más de la Reforma. Y andamos con falda larga, manga larga y cara larga. Porque somos infelices. ¿O no? Así somos. Y venimos hacia la iglesia, falda larga, manga larga y cara larga. Porque Satanás trata de hacer que nuestra senda sea ¿cómo? Infeliz. Hermanos, pero yo gracias a Dios soy feliz. Soy feliz. Tengo todo y a la vez no tengo nada. Pero la fortaleza que Dios quiere darnos no es la fuerza física, sino es poder para vencer a Satanás. Para que cuando tengamos esa oportunidad aún seamos leprosos, llenos de pecado, de maldad, seamos sucios. Hermanos, ¿por qué Dios no utilizó a Eliseo para llevarlos a Siria? Para llevar allá donde estaban los sirios y dejaron su botín. ¿Por qué fueron los leprosos? ¿Por qué fueron los que nadie quería? ¿Por qué fueron los que estaban en peor condición? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y porque cada uno de nosotros estamos en esa condición. Dice Isaías que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay ¿qué? No hay cosa sana. No hay cosa sana. Y nosotros somos esos leprosos. Y Dios quiere darnos esa fortaleza. Si vemos al mundo, encontraremos la muerte. Si nos quedamos como estamos, muerte segura. Pero si arriesgamos todo y creemos en las promesas de Dios, vendrá la bendición. Dice, pero si miran hacia arriba y no hacia abajo, ni sus dificultades no desmayarán en el camino. Vean pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos y solo tendrán que tenderle la de ustedes con sencilla confianza y dejar que los guíe. Conozco a un hombre que ustedes también conocen, que nunca lo he escuchado quejarse de cómo le va en sus viajes misioneros. Nunca lo he escuchado. Siempre cuenta lo bueno. Y ahora hablé con él el domingo y me dijo, hijo, pude dar la conferencia a pesar de la fiebre. Yo dije, bueno, ¿tiene fiebre mi papá? Y acá no ha llegado ese virus, pero le dio la chikungunya en Chiapas. Y él me escribió un WhatsApp, ¿tiene WhatsApp?
Dice, hijo, pude dar la conferencia a pesar de la fiebre. Pero no me dijo, tengo chikungunya. Me enteré por otro lado. Y me dice, solamente me falta el congreso y espero resistir y regresar a casa. Pero a veces nosotros nos fijamos en ¿qué? En lo peor. Y si regresamos a casa, contamos lo peor del congreso. Y si vamos a un lugar, lo peor. Hermano, contemos lo hermoso. Si contamos lo peor, estamos cayendo ¿en qué? En las garras de Satanás. Pero ¿qué dice? Allí, miren hacia arriba, no hacia abajo. Miren hacia arriba, no hacia abajo. Dice, verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos y solo tendrán que sostenerle la de ustedes con sencilla confianza y dejar que los guíe. A medida que cobren confianza, cobrarán esperanza. Jesús es la luz del mundo y ustedes han de amoldar sus vidas a la de Él. Hallarán en Cristo fuerza para formar un carácter fuerte, simétrico y hermoso. Satanás no puede anular la luz que irradie de semejante carácter. El Señor tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Él no ha dispuesto que seamos sostenidos por la influencia de la alabanza y el halago humanos. Él no quiere que nos sostengamos porque eres bueno, porque eres el mejor. No, eso no. Dice, Él da a entender que cada alma debe mantenerse con la fuerza del Señor. Dios nos ha dado su mejor don, su mismo Hijo unigénito, para elevarnos, ennoblecernos y capacitarnos, invistiéndonos de su propia perfección de carácter, para que tengamos un hogar en su reino. Jesús vino a este mundo y vivió como Él espera que sus seguidores vivieran. Tenemos el mejor ejemplo. Si somos indulgentes con nosotros mismos y demasiado perezosos para hacer esfuerzos fervientes por cooperar en la maravillosa obra de Dios, afrontaremos pérdida en esta vida y pérdida en la vida futura e inmortal. Ahí está. O arriesgamos todo lo que tenemos o nos morimos de hambre. No olviden ese texto, olviden todo mi tema si quieren. Subrayenlo si quieren. Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas en el aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que temen a Jehová se regocijarán y se alegrarán en Él, en el Dios de la salvación. Hermanos, aunque haya crisis, aunque haya pobreza, aunque no tengas para ir a la universidad o ir a la escuela, ¿qué dice ahí? Los que temen a Jehová se regocijarán en Él y se alegrarán en el Dios de su salvación. En Él, hermanos, en Él está nuestra fortaleza. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 4 al 6. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le habría librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Si buscas esto en Salmos, te darás cuenta que ese salmo se encuentra con un te amo, Dios. Así empieza. Y luego sigue diciendo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quién es nuestra fortaleza? Jehová, hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 37. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. ¿Cuántos queremos hacer esto? ¿Cuántos queremos preferir la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos
antes que contaminar el alma de pecado. Dice, la muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. Cuenta una historia de un joven alpinista que pues iba escalando un monte y delante de él iba un alpinista de experiencia y detrás de él también, él iba en medio. Y él se sentía seguro al ir escoltado por dos hombres de experiencia en la escalada. Cuando iban a llegar a la cima, el alpinista que iba enfrente se hizo a un lado y le dio el pase al joven para que el joven fuera el que llegara primero. Y el joven saltó de una piedra, saltó a la roca más alta donde estaba la cima. Y la historia dice que el alpinista de experiencia tomó a aquel joven del brazo y lo agachó. Y le dijo, no hay mejor manera de estar seguro en la montaña que permanecer de rodillas, porque el fuerte viento puede hacer que tú caigas al abismo. Eso fue real. Y joven, no hay mejor manera de permanecer en la cima que de rodillas. Cuando iba a la escuela misionera había un pastor que ora mucho, que a mí me despertaba a las 3 de la mañana, me jalaba los pies, yo dormía en la litera y me decía, Johnny, bájate a orar, hermano, ya oré anoche, que vengas otra vez, báñate, me bañé ayer, tienes que bañarte y vente, vamos a orar. Y me insistía tanto, y allá voy a orar. Y él me decía, si no oras, Johnny, ¿qué le vas a llevar a la gente? Solamente palabras. Y no hay mejor manera de permanecer en la altura que de rodillas. Dice aquí el último texto, Isaías 33, 15 y 16, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa vana, este habitará en las alturas. ¿Y qué dice? Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas le serán seguras. Ese es el secreto. No hay otro secreto para tener la fortaleza. Caminar en justicia, hablar lo recto, aborrecer ganancias violentas, sacudir las manos para no recibir cohecho, tapar los oídos y cerrar los ojos. Quiere el Señor ayudarnos a que podamos preferir la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos, antes que la transgresión de la ley de Dios. Porque Dios es la verdadera fortaleza del hombre. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.